Y ahora saludo con mucho gusto a la senadora Laida Sansores. Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por atender la llamada. Alejandro, con mucho gusto. Senadora, bueno, pues en el caso Tlatlaya, que como que ha quedado en segundo término, se le ha dado más importancia al caso de Iguala. Los dos pues deben ser de igual trascendencia. Sin embargo, en aparentemente, y porque presuntamente se trata de delincuentes, pues no tiene tanto interés en la ciudadanía, pero también aquí se cometieron irregularidades porque se habla de una ejecución que se hizo por parte de elementos del ejército mexicano y hay algunos detenidos y se pretende pues castigar solamente a algunos soldados que estuvieron ahí presentes y que fueron pues seguramente autores materiales de esta masacre. Sin embargo, usted dice pues esto no es justo y tiene toda la razón porque los soldados pues no actúan de mutuo propio, ellos no toman decisiones, ellos actúan solamente bajo órdenes. Platíquenos, senadora. Sí, Alejandro, me parece indignante, ¿no? Igualmente hay una violación a los derechos humanos. Claro que Ayotzinapa ha sido muy fuerte porque vino a destapar la caja de Pandora, ¿no? Claro. Poniendo en evidencia otros elementos más de lo que son la pobreza, la desigualdad, en fin, una serie de estos fracasos de la reforma educativa, en fin. Pero igualmente importante es Tlatlaya y sobre todo cuando ves que otra vez más se busca castigar a chivos expiatorios. Conociendo las jerarquías del ejército, no puede uno entender de ninguna manera que los soldados actúan de motu propio, que el teniente solamente se le puede acusar de complicidad. Yo estaría satisfecha si me dijeran que a 3 consignan, pero a 3 generales. En la Claro. historia de las masacres en este país, de todas las que conocemos, que te las podría relatar y son innumerables, nunca ha sido castigado un alto mando militar, ni siquiera un soldado, de eso también te digo. Siempre terminan por castigarlos, reducir el delito a faltas a la disciplina militar y casi que faltas administrativas que son de menos de un año y todos salen libres porque saben en el fondo y terminan protegiéndolos que ellos dieron la orden. Hoy fue tal andanada internacional que se vieron obligados a tomar algunas medidas más estrictas, detienen primero a 7 u 8 y luego finalmente acusan por homicidio a 3 y los demás por delitos menores como el teniente por encubrimiento. Esto a mí me parece que es indignante y que deberíamos, yo he estado insistiendo que venga el secretario de la Defensa a darnos cuentas, porque aquí hay dos cosas. En el artículo 7 de la disciplina militar es muy claro, tiene la responsabilidad el mando y no puede eludirla de ninguna manera. Dice el artículo que el superior será responsable del orden en las tropas que tuviere a su cargo, así como del cumplimiento de las obligaciones del servicio, sin que pueda disculparse en ningún caso con la omisión y descuido de sus subalternos. Así hubiesen sido los subalternos, quien tiene la responsabilidad es quien está al mando de las tropas, y ahí había un coronel, y ese coronel ni el nombre se sabe siquiera, ¿no? Entonces, esto no puede ser ya aceptable, y además aquí hay una figura jurídica que se llama que es el que está detrás del escritorio, que es quien da la orden, que uno es el que jala el gatillo y tiene una responsabilidad, pero quien da la orden detrás del escritorio y da los instrumentos para poder hacerlo, porque de dónde sacan armas, ¿verdad? Claro. Un soldado. Ellos son los que se llama dominio del hecho, ellos son los que tienen realmente la responsabilidad mayor, aunque como quien dijera es el actor intelectual de estos sucesos. Entonces no se concibe, o si no, pues entonces que también renuncie por ineficiencia el secretario de la Defensa, porque entonces se ha roto lo que le llaman esta línea de mando. Entonces por donde la veas. Entonces creo que es querer buscar chivos expiatorios en los más vulnerables dentro de las Fuerzas Armadas. Senadora, ¿y qué le ha parecido hasta este momento la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este caso en particular? Mira, deplorable. Salió finalmente con una recomendación que de todas maneras me parece tibia y a destiempo.
Peña Nieto para reconocerlo, hasta que el día justamente cuando le estaban dando el premio del estadista mundial, al día siguiente sacan la prensa internacional el caso Tlatlaya, y entonces la Comisión de Derechos Humanos, el presidente dice, ay, es que no tenía yo la información adecuada. Entonces, hasta entonces tuvo información y empezó a actuar obligado por las circunstancias. Les digo, cuando les dictan en inglés, entonces sí entienden, pero mientras sucedieron los hechos fue cómplice de ocultarlos, porque eso ni siquiera sucedió en junio, ni siquiera había salido a la luz pública, ¿no? Senadora, parece ser que hubo sobrevivientes. ¿Usted qué conoce al respecto en el caso? Beatriz, mira, parece ser que hubo un sobreviviente, que eso es de lo que se tiene noción, porque todo lo siguen ocultando el gobierno, y eso es otra parte de lo que indigna. No hay transparencia, por eso no hay confianza, por eso no se les cree. Me da mucho gusto saludarte, Beatriz, ¿no? Y que por eso se pudo saber pues el acontecimiento, y el sobreviviente fue a hablar con la prensa internacional. Por eso es que se supo, y se sabe que a tres de ellos los matan aún sin estar heridos, y 2 de ellos son adolescentes. Ellos pueden decir lo que quieran, justificarse que si eran de delincuentes, en fin, pero también es una forma de actuar ya que tiene el ejército, y uno se pone a pensar si es cierto este rumor de que a delincuente que encuentren lo maten, que es una orden que tiene el ejército. Eso puede ser cierto, porque pues ahora ya te hace toda clase de interrogantes. Y bueno, y lo que sucede también en Ayotzinapa, donde también del 27 batallón, ahí fue el 22 batallón, aquí el 27 batallón de la zona militar, pues todos los sucesos pasan enfrente del ejército. Está a 100 metros, cruzas la carretera, nos pintaron los jóvenes un mapa, y pues está también enfrente del ejército, y bueno, no se enteró de las metralletas, que fueron brutales, pero todavía impidió gentes del ejército, no puedes hablar de toda la institución, pero sí gentes del ejército impidieron que se les llevara ayuda. Pero si no actuaron, ¿por qué fue? Porque también tienen orden, no son los soldados, por favor, y esto me parece injusto, y había ya protestas de familiares de los soldados que están sintiendo que a ellos se les está dando la mayor responsabilidad cuando está desde los altos mandos. Claro. Oiga, senadora, ¿y ya hay denuncia penal por parte de los familiares de las 22 personas abatidas? Fíjate que no lo sé, la verdad no lo sé, porque esto pasa, ¿no? Como dicen que son de la delincuencia organizada, y esto es posible que pueda suceder, pues ni siquiera no se han atrevido a sacar la cara como lo han hecho abierta y públicamente con toda la solidaridad nacional los padres de los 43 jóvenes. No se sabe hasta el momento, pero pues, todo estos hechos que sucedieron casi una semana dando una bofetada a Peña Nieto en el momento en que declaraba que el 40% había reducido la violencia en un 40%, pues ha puesto en evidencia muchas cosas en nuestro país, todas estas complicidades que se dan dentro del mismo gobierno con el narcotráfico, una policía municipal infiltrada, pero igualmente está infiltrado el ejército, que no nos digan. Pero también cuando ves a las policías municipales en qué estado las tienen. En mi tierra ganan 2,200 pesos a la quincena. Entonces, claro, llega la gendarmería bien armada, pero ¿por qué no llegó antes? El servicio de inteligencia lo tiene el ejército de primera, el de la alta escuela. Sí. Entonces, no concibes más que en una red enorme de complicidades del gobierno con el ejército, o el ejército disciplinado al jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Por eso es todavía más grave, y también coludidos con el narcotráfico. Y mientras nosotros no cambiemos, porque esto no es de pactos, como ahora lo anuncian ayer, que pacto por la seguridad, no. Aquí hay que establecer el Estado de Derecho, que debió haber sido prioritario antes de cualquier reforma estructural, y eso es combatir la corrupción y la impunidad, y eso es lo que no se ha atrevido el presidente de la República, porque no tiene autoridad moral, porque él viene de la corrupción, porque él está cobijando y no le alcanza la cobija, les digo, ya para tapar a los cercanos. Así tiene a sus Montieles y a sus Moreira. ¿Cómo vas a creerle
que va a ser un combate a la corrupción y a la impunidad, por favor. Entonces, todo viene de esta descomposición. Tlatlaya, Ayotzinapa son parte de la descomposición social que hay en el país y de la falta de un Estado de Derecho. Senadora, ¿qué opinión le merece la reciente detención del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, presuntamente responsables del caso de los 43 normalistas? Y precisamente en Iztapalapa. ¿La regente dice? El presidente municipal de Iguala y su esposa. ¿Qué opinión me merece? Ajá, esa detención, los acaban de detener esta madrugada, allá estaban en Iztapalapa, los detienen supuestamente con información precisamente de inteligencia y los ubican y ya están detenidos, ya están ante la CEIDO. Claro, bueno, se tardaron, pero son una partecita del problema, como lo era Aguirre, eran parte del problema, no eran la solución, porque aquí dices, si tenía información la PGR, porque la tuvo por la senadora Dolores Padierna, y la respuesta del procurador fue, pues es que no investigué porque no me presentaron pruebas. Por favor, la policía ministerial debe ser una policía investigadora, no es el ciudadano el que tiene que aportar las pruebas. Claro. ¿Y qué no sabía el servicio de inteligencia del Ejército, del Gabinete de Seguridad, del CISEN? Por favor. Entonces, y los dejan irse, y están buscando los tiempos y los atrapan cuando quieren atraparlos, cuando ya van a querer declarar que los jóvenes no están vivos. Entonces, están administrando los tiempos de información, jugando con la fe y la esperanza de los padres. La verdad que ha sido indignante el manejo, tardío, porque primero quiso lavarse las manos Peña Nieto, esto es local, esto no es un asunto local. Sí es parte también porque todo es una red y no es casualidad, escúchenlo bien, que en Iguala está a una hora está la red más, la mina más grande de oro que hay en Latinoamérica. Entonces todo se gira alrededor de minas, de ambiciones, de esta entrega de territorio a los extranjeros. Entonces, bueno, ahí están dejando hacer para que entonces ahora sí tienen pretexto que entra la gendarmería, ¿verdad?, a cuidar los intereses de las inversiones extranjeras y todo para justificar estrategias que nada tienen que ver con apoyar a los que menos tienen y porque desde entonces esto de lo de presidente municipal no debió haber sucedido, no debió haber llegado a escaparse. ¿Desde cuándo lo debieron haber detenido? Por eso digo, el ejército ahí tiene también responsabilidad y el gabinete de seguridad, porque no era después de los hechos, esto se pudo haber prevenido y eso es lo que más duele. Senadora, podríamos pensar que de alguna manera estamos despertando los mexicanos a una situación como esta, porque esto también no ha bajado de tono precisamente porque en redes sociales muchos ciudadanos se han manifestado en contra de esto, los padres de los normalistas no han quitado el dedo del renglón y también los medios de comunicación, pues algunos sí hemos estado muy pendientes de lo que está pasando y esto no baja. Sigue siendo nota nacional, se sigue hablando de esto y no hay solución todavía, pero aparentemente sí se quiere atender esto para ya sacarlo adelante. Sí, Alejandro, no baja y no creo que va a bajar, por el contrario, creo que esto va a subir de tono, porque efectivamente esta fue la gota que derramó el vaso de una sociedad que ha sido un tanto condescendiente, no sé, resignada, diría yo, pero se trata de jóvenes, pero se trata no solo de jóvenes, se trata de la pobreza, de la corrupción, de la impunidad. Entonces empiezas a ver de la injusticia, de cómo se manejan las cosas. Quisieron, el que no haya visto la película La Dictadura Perfecta, que la vaya a ver, porque ahí describen cuál es el juego que usan las televisoras, especialmente, bueno, aquí Televisa es experta, de la cajita mágica, que le llaman, que era esta cajita que usaban los magos chinos, y que tiene varios compartimentos y van sacando distractores. Aquí quisieron sacar un distractor y empezaron a culpar, ¿no?, que si es López Obrador, que tiene que dar pruebas, y bueno, empezó a declarar César Camacho, todos los líderes de las fracciones, como diciendo, aquí hay una foto, por favor, es el hombre más fotografiado, y eso hay quien dice que todavía está trucado, pero ni siquiera que fuera exacta. Tú te fotografías con cientos de gentes que no por eso ni las conoces, ni las avalas, ni las estás apoyando. Quisieron buscar ese distractor.
aquí sí no funcionó la cajita mágica, les digo, porque lo que destaparon fue la caja de Pandora. Esa es la diferencia. Esto es muy fuerte, tocó las fibras más sensibles, además son hechos que fueron atroces, y con toda la parálisis y la incapacidad del gobierno para responder, pero además con toda la prensa internacional. Y yo creo que Peña Nieto se enteró hasta los pinos que existían las normales rurales. Entonces, ¿cómo pueden tener a estos jóvenes en unas escuelas que dan asco? ¿Cómo las tienen en el abandono? Entonces, con mala comida, parecían chiqueros ahí los pocos muebles que les dan. Entonces, todo esto ha venido a confrontar al pueblo de México, y yo sí creo, Alejandro, que estamos despertando. México no será el mismo, creo que nos ha lastimado hasta el fondo del alma, y yo creo que es el hecho más atroz, más doloroso que ha sucedido en la vida del país. Así lo veo de grave, y creo que hay toda esta identificación con la juventud, este paro que se va a hacer por 3 días de los jóvenes. Esto me parece que va a tener repercusiones más grandes y más graves y más distantes que el mismo 68. Entonces, yo creo que hay que prepararnos, y el gobierno cambia de estrategia económica, de la forma de atender, de actuar, de una voluntad de modificar a fondo las instituciones, como lo pidió siempre López Obrador, o estamos condenados a que se desencadene la violencia entre hermanos. Senadora, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Gracias, Alejandro. Como siempre, ustedes están abiertos. Me emociona y los felicito. Un abrazo, Beatriz. Al contrario. Gracias. Muy buenos días. Gracias, adiós. La senadora Laida Sansores, que habló precisamente sobre el caso Tlatlaya, dice: los soldados no actúan de mutuo propio. Claro que no, y quizá como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, y que ella pone sobre la mesa las palabras impunidad, indignación, corrupción, incapacidad de respuesta, pues también se tenga por parte de esta comisión del Senado que se tenga todo lo contrario. Así es.